Bienvenidos, bienvenidas a Ana Lucía Estela Estudio. Una vez más, me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi y hoy vamos a ver la unidad 10 de Introducción al Derecho. Bueno, esta unidad va a tratar de los derechos fundamentales y las garantías en la Constitución Nacional. También vamos a ver qué son los derechos humanos, la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, los tratados internacionales sobre derechos humanos en nuestra Constitución. Bien, comencemos con la primera. Derechos fundamentales y las garantías en la Constitución Nacional. Breve historia del término derechos fundamentales. El término derechos fundamentales aparece en Francia con los movimientos políticos y culturales que dieron lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Luego ha alcanzado mayor relieve en Alemania en 1949. Entre los siglos XVI y XVII vemos como de Vitoria, que defiende los derechos de los habitantes de las colonias. Pero ahora, para ubicarnos un poco mejor, ¿quién era Francisco de Vitoria? Fray Francisco de Vitoria, gran teólogo, filósofo y jurista del siglo XVI, que fue profesor en las universidades de París, Valladolid y Salamanca. Francisco de Vitoria nació en Burgos en 1485, con 20 años ingresó en el noviciado de la Orden de Predicadores, más conocida como Orden Dominica, donde inició sus estudios humanísticos. Los dominicos, orden fundada por Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII, han sido famosos en la historia por su trabajo a favor del avance del conocimiento intelectual y la difusión de la verdad. Entre ellos se cuentan grandísimos maestros universitarios como Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno y el propio Francisco de Vitoria. En 1508, Fray Francisco se incorporó a uno de los colegios que formaban parte de la Universidad de la Sorbona. El Colegio de Santiago. En París recibió los grados de licenciado y doctor. En 1522 se trasladó al Colegio de San Gregorio de la Universidad de Valladolid, donde durante 3 años explicó la Suma Teología de Santo Tomás de Aquino. Allí recibió el último grado que la Orden Dominica otorgaba a sus profesores, el Magíster en Sagrada Teología. En 1526 ganó la Cátedra Prima de Teología de la Universidad de Salamanca, que por entonces era una de las universidades más prestigiosas del mundo. Allí siguió enseñando hasta su muerte. En sus clases trataba los temas de mayor actualidad y a ellas asistían tanto los estudiantes como los profesores. Sus alumnos le admiraban tanto que le llamaban el maestro, y hasta los hombres de gobierno acudían a él para pedirle consejo. Fundó la famosa Escuela de Salamanca, a la que pertenecieron influyentes juristas y teólogos de la talla de Melchor Cano, Domingo Báñez, Domingo de Soto, Francisco Suárez. Es considerado el padre del derecho internacional moderno y el principal defensor de los derechos humanos de los indios americanos. Durante los 20 años que pasó en Salamanca afrontó mayores desafíos intelectuales de su época, renovando métodos y temáticas, originando una verdadera corriente de pensamiento teológico jurídico destinada a tener enorme repercusión. Su obra gira en torno a sus aportaciones jurídicas, aunque también tuvieron gran repercusión sus estudios sobre teología y sobre aspectos morales de la economía. Sus enseñanzas se han conservado en 13 relecciones, lecciones solemnes, dedicadas en otros temas al homicidio, al matrimonio, a la potestad civil y eclesiástica, a las relaciones entre el concilio y el papa, a la guerra justa o a los conflictos originados por el descubrimiento de América, la incorporación de aquellos territorios a la corona española y la paz, y el respeto en las relaciones con los indios. Junto con estas relecciones redactadas y publicadas por sus discípulos, se han conservado también otros escritos. Como decía uno de sus mejores discípulos, podían algunos saber más que él, pero ni 10 juntos enseñaban como él. Su pensamiento ha tenido una grandísima influencia y aún conserva su actualidad. Y con eso terminaríamos sobre Francisco de Vitoria, que él decía que defiende los derechos de los habitantes de las colonias, los derechos fundamentales. Ahora vamos con John Locke, uno de mis autores preferidos. Dice, esto es una mini biografía que escribió María Estela Barrio Nuevo. De igual manera voy a estar dejando el link en la cajita de descripción. Dice, introducción: al finalizar el siglo VII, es el más grande teórico del liberalismo político. Esto cobra, a ver, ¿por qué lo voy a leer? Porque también tiene influencia, o sea, lo vamos a ver en problemática del conocimiento, en filosofía, en política. Bueno, básicamente John Locke fue uno de los
de los primeros liberales. Entonces, más en estos tiempos actuales que está cobrando mayor relevancia el liberalismo o la teoría del liberalismo. Al final del siglo VII, el más grande teórico del liberalismo político fue el inglés John Locke. Con sus escritos llamó la atención en el campo de la política. En 1690 se publicaron sus dos tratados sobre el gobierno. En 1690 el primero era una refutación del gobierno por derecho divino. El segundo se oponía al Leviatán de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes también lo vimos por acá, publicado en 1651, el cual defendía el contrato social en que se concedía la soberanía del Estado. Para este último, esto era una necesidad, pues de otro modo la anarquía y el propio interés conducirían a una situación de guerra, convirtiendo la vida natural del hombre en solitaria, pobre, desagradable, bruta y corta. Locke se opuso a esta opinión y razonó que el contrato es entre hombres libres y por lo tanto a la vez revocable, innegociable de nuevo. Los hombres están sujetos no a los soberanos, sino a las leyes de la naturaleza. En su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, en 1690, Locke ataca por segunda vez el modo de pensar de su tiempo. Aquí se propuso buscar el origen, la certeza y la extensión del conocimiento humano. Su intención era aplicar el método científico de su tiempo, el estudio de las operaciones mentales. El mismo Bacon no había explorado en profundidad la relación entre las ideas y la experiencia. Fue Locke quien prolongó el empirismo baconiano, desarrollando lo que puede considerarse un precursor de la psicología empírica, según Bowen. En 1693 se imprimen las cartas que escribió su amigo bajo el epígrafe Algunos pensamientos sobre la educación, del cual hablaremos más adelante. John Locke nació en Greenton, cerca de Bristol, el 29 de agosto de 1632, en el seno de una familia de pequeños nobles rurales, y falleció en 1704. Se educó en la Universidad de Oxford, obtuvo el grado de maestro en artes en el año 1658. También se interesó por la medicina y la política, en la cual comenzó a militar desde los 35 años. Recibió la influencia del pensamiento de John Owen, partidario de una política de tolerancia para todas las religiones. Le llamaron la atención las ideas de Descartes y de Hobbes. Por su pensamiento debió exiliarse muchos años hasta 1689, año en que se produce la revolución en Inglaterra. Desde allí se lo consideraba como el representante del nuevo régimen liberal. Locke y su época. Por aquel entonces estaban sucediendo cambios en el aspecto intelectual, económico, social y político. En la segunda mitad del siglo XVIII, Occidente entró en edad de revoluciones industrial, social, política, las cuales, según Bowen, introdujeron cambios importantes en la educación, mereciendo destacarse los rasgos significativos. La creciente participación de los gobiernos en la ayuda en la educación, por contraposición a la simple publicación de decretos como habían hecho durante siglos. En definitiva, la aparición de nuevas concepciones del hombre y de la sociedad que ofrecían alternativas polémicas para reemplazar las creencias convencionales con posibilidades incitantes de desarrollo futuro. Otra característica de la época a tener en cuenta es que todas las discusiones de la sociedad inglesa entre 1660 y 1690 giran en torno al tema de la tolerancia religiosa, aunque Charles II había prometido impulsar la libertad de culto al momento de restaurarse en el trono en el año 1660, la presión de su entorno hizo que tal promesa no pudiera cumplirse. Después de 1662, todo aquel que manifestara públicamente su rechazo a la religión anglicana podía ser multado, confiscado y encarcelado. A principios de 1660, John Locke era desconocido tutor en Oxford, y dos escritos suyos sobre el tema curiosamente hablaban a favor de la postura del clero anglicano y de reforzar la represión contra todos los disconformistas. Pero en 1667 conoce a Anthony Ashley Cooper, posteriormente nombrado conde de Shaftesbury, uno de los líderes de la oposición a la monarquía, y a partir de ese momento Locke cambiará de postura. Afirmará con tenacidad que los magistrados no tienen autoridad para interferir con las decisiones individuales de las personas, quienes eligen sus propios caminos a la salvación eterna. Niega, por tanto, que la libertad de culto degenere en libertinaje y rebelión. Muchos peores son las consecuencias nefastas que conlleva la persecución religiosa. En 1670, la Iglesia anglicana lanza una feroz represión contra los disidentes religiosos, desatando una verdadera caza de brujas que culminará con una quema y censura de libros, cientos de prisioneros y muchos rebeldes enjuiciados, torturados y asesinados.
Para la monarquía gobernante era intolerable pensar que los individuos podían ser vistos a los ojos de Dios como libres y responsables, y por lo tanto que podían actuar según su libre albedrío. Aquí comienza la lucha de John Locke, en la fundamentación del principio de libre credo religioso, como derecho natural del individuo, el cual precedía y era independiente de la instauración de todo gobierno. El Estado, según Locke, tenía como fin únicamente proteger los intereses civiles de los ciudadanos sin interferir en sus creencias religiosas. Subyace a esta cuestión el tema central de la modernidad: la división entre conocimiento racional y conocimiento revelado. Se discute por primera vez la separación de la religión del Estado, la relación entre derechos naturales y derechos civiles, y los límites del poder de gobierno. En este contexto, Locke comienza a describir el ensayo sobre el conocimiento humano. Otro de los postulados que defendían los disidentes eran que Dios creó a los individuos iguales y libres respecto a otros, que los individuos son parte de una comunidad que se funda en lo moral y es gobernada por leyes naturales, conduciendo sus actos por los dictados de la razón, que las disputas deberán ser resueltas bajo provisión de evidencia, argumentación y discusión, y que a pesar de ser seres corrompidos, los individuos son capaces de vivir en paz entre ellos y gracias al consenso y el acuerdo. Entonces, su pensamiento filosófico fue el empirismo. Su pensamiento filosófico es empirista. Parte de una crítica al innatismo y al racionalismo. Todo su pensamiento está dedicado al esfuerzo por adherirse a la experiencia concreta. El empirismo afirma que la conciencia humana se halla encerrada en los confines de la experiencia y que más allá de ellos, no hay más que problemas insolubles o arbitrarias fantasías. Con esto, Locke impone una saludable moderación a las pretensiones de la razón humana. Esto se manifiesta en sus ideas de afirmación de la libertad individual en lo político, defensa de la tolerancia religiosa, pues al considerar al hombre libre quiere garantizarle en el interior el ejercicio de sus efectivas facultades. En su meta, la función social del hombre y las tareas concretas que esperan a éste en la vida. Todo su pensamiento entonces es fruto de ese enfoque en que se renuncia a toda pretensión metafísica y a todo intento de ir más allá de aquella realidad dentro de la cual el hombre vive y funciona efectivamente, según Abagnano y Wieselberghi. Este filósofo inglés quería entender cuáles son efectivamente las capacidades humanas mediante el estudio de los límites propios del hombre. En su investigación gnoseológica parte de Descartes y afirma la primera limitación diciendo: las ideas se derivan exclusivamente de la experiencia. Esto es, no son frutos de una espontaneidad creadora del intelecto humano, sino de su pasividad ante la realidad. La realidad puede ser interna, el yo, o externa, las cosas naturales. Por lo tanto, las ideas pueden proceder de una u otra de estas realidades. Denomina ideas de reflexión si surgen del sentido interno. Por ejemplo, el pensamiento, la duda, el raciocinio, el conocimiento, voluntad, es decir, todas las operaciones de la mente, e ideas de sensación o simplemente sensación, si provienen del sentido externo, por ejemplo, amarillo, calor, dureza, amargor, etc. Contra los llamados platónicos argumenta que las ideas innatas no existen porque no son pensadas. Así Locke es fiel al principio cartesiano, de que tener una idea significa percibirla, es decir, ser consciente de ella. De ese principio se sirve para la crítica de las ideas innatas. Por ejemplo, para ser efectiva una idea innata, entonces todos los hombres deberían tenerlas, inclusive los niños y los idiotas, por lo que está seguro de que nuestro conocimiento proviene de las ideas y a su vez las ideas de nuestra experiencia. Todo aquello que la mente percibe en sí misma o todo aquello que es objeto inmediato de percepción, de pensamiento o entendimiento. A eso llamo idea. Y a la potencia para producir cualquier idea en la mente llamo cualidad del sujeto en quien reside ese poder. Así, una bola de nieve tiene la potencia de producir en nosotros las ideas de blanco, frío y redondo. A esas potencias para producir en nosotros esas ideas, en cuanto que están en la bola de nieve, las llamo cualidades. Y en cuanto son sensaciones o percepciones en nuestro entendimiento, las llamo ideas, de las cuales ideas, si algunas veces hablo como estando en las cosas mismas. Quiero que se me entienda que significan esas cualidades en los objetos que producen esas ideas en nosotros. Eso decía Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano. Libro segundo, capítulo 8. Encuentra entonces que las ideas pueden ser simples o complejas. Las primeras provienen de la experiencia y las segundas son producidas por el intelecto mediante la combinación de ideas simples. Pero ningún intelecto puede inventar o crear una nueva idea simple. Esto es no derivada de la experiencia, así como tampoco puede destruir ninguna idea simple una vez adquirida.
La mente, estando abastecida, como ya he declarado, de un gran número de ideas simples que le llegan por vía de nuestros sentidos, como según se encuentran en las cosas exteriores o por vía de la reflexión sobre sus propias operaciones, advierte además que un cierto número de esas ideas simples siempre van juntas y que, presumiéndose que pertenecen a una sola cosa, se les designa así unidas por un solo nombre, ya que las palabras se acomodan a la aprehensión común y su utilidad consiste en expeditar la expresión de las ideas. De allí viene que por inadvertencia propendemos a hablar y a considerar lo que en realidad constituye una complicación de ideas juntas, como si se tratase de una idea simple, porque como yo ya he dicho, al no imaginarnos de qué manera puedan subsistir por sí mismas esas ideas simples, nos acostumbramos a suponer algún substratum donde subsistan y de donde resultan, el cual por lo tanto llamamos substancia. Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, libro segundo, capítulo 13, 23. Con esto se podría entender que Locke equipara experiencia y conocimiento, pero para él hay una distinción. Decía que la experiencia proporciona el material del conocimiento, pero no es el conocimiento mismo. El conocimiento tiene que ver únicamente con ideas, porque el único objeto posible de nuestro intelecto es la idea, pero no se reduce a las ideas. El conocimiento consiste en percibir un acuerdo o un desacuerdo de las ideas entre sí. Como tal, puede ser de dos clases, el conocimiento intuitivo y el conocimiento demostrativo. El primero es cuando el desacuerdo o acuerdo se percibe inmediatamente y en virtud de las ideas mismas sin la intervención de otras ideas. El segundo conocimiento es cuando el acuerdo o desacuerdo entre dos ideas no es percibido inmediatamente, sino que se pone en evidencia mediante el empleo de ideas intermedias, denominadas pruebas. Además, para Locke, un conocimiento es verdadero solo cuando existe conformidad entre las ideas y la realidad de las cosas. Ahora, Locke y el liberalismo. En este sentido se lo considera el padre del liberalismo moderno. Es inspirador de las ideas que sirvieron de base a la Constitución política de Francia y de los Estados Unidos. También en su pensamiento político se puede apreciar la conexión con el empirismo, por ejemplo, cuando afirma: es ley natural que el hombre busque la felicidad y rehuya el sufrimiento. No existen leyes morales innatas. Solo por la experiencia aprende el hombre a prever las consecuencias de sus actos y a actuar según la razón. Reconoce tres tipos fundamentales de leyes por las cuales se puede juzgar la moralidad, es decir, la utilidad real de una acción: las leyes divinas, las leyes civiles y las leyes de opinión pública. Atribuye máxima importancia a los usos sociales y el afán de aprobación y estima que mueve a los hombres. De esta forma, el utilitarismo de Locke establece una estrecha conexión entre la felicidad del individuo y la utilidad general. Este mismo planteamiento optimista sirve de base al pensamiento político de Locke. Por un lado, Hobbes había concebido al derecho natural como el derecho ilimitado de todos a todo, y por lo mismo había considerado la condición original del hombre como una guerra universal. En cambio, para Locke, el derecho natural de cada hombre está limitado por el derecho igual de los demás hombres y por lo mismo descubre en el estado mismo de la naturaleza la posibilidad de una ordenada y pacífica convivencia. El decreto del hombre está limitado a la propia persona, a saber, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, en cuanto es fruto del propio trabajo. A su vez, considera que estos derechos son inalienables y suponen los derechos de defensa y justicia, es decir, que todos los hombres tienen derecho a defender la propia vida, libertad y propiedad, como también derecho a castigar a quien atente contra ellos. Al delegarse los derechos de defensa y justicia, surge el Estado. Por consiguiente, a diferencia de lo que sucede en Hobbes, el pacto social no anula los derechos originales de los hombres. Antes bien, como el Estado recibe su autoridad solo en virtud del mandato que se le confiere de defender y garantizar tales derechos. Su poder no es absoluto, sino limitado, y no anula ni disminuye la libertad de los ciudadanos, sino que los conserva y acrece. Las leyes tienen como finalidad defender al individuo contra los abusos y las arbitrariedades. Los soberanos delegan sus derechos al monarca, pero cuando éste no cumple tienen el derecho de resistencia. En el Estado, el poder supremo es el legislativo, ejercido por una asamblea representativa que tiene el deber de legislar en forma general y teniendo siempre presente el bien común. Incluso, el rey está obligado a tutelar las leyes y a velar por su cumplimiento. Si así no lo hiciera, perdería su autoridad y en tal caso se justificaría una revolución, puesto que tendería a restablecer el orden perturbado por el monarca.
Para evitar este peligro, el Poder Ejecutivo debe hallarse en otras manos que el Legislativo. Dirige los asuntos internos y externos del Estado, juzga y castiga a quienes quebrantan las leyes. Locke aún no separa el Poder Ejecutivo del judicial, como lo hace años más tarde Montesquieu. El pensamiento educativo. Los reformistas de la época, siglo XVI y XVIII, no tenían un claro panorama de cuáles eran los cambios educativos que debían realizarse. El autor J. Bowen señala esta dificultad cuando afirma: el movimiento utópico reformista carecía de un cuerpo adecuado de doctrina sobre educación para guiar el proceso de la instrucción. No había una comprensión de la naturaleza de la infancia y de la niñez, ni una percepción clara de la psicología del aprendizaje, del papel del juego, de la fantasía o de la imaginación, ni la necesidad de organizar los grados según la edad y la etapa de crecimiento, las etapas de crecimiento de interés. Además, las actitudes ante la existencia humana todavía seguían dominadas por la preocupación por el pecado y la necesidad de salvación. Pese a esta dificultad, se estaba gestando paralelamente un cambio en las ideas respecto de la educación. Como parte del fenómeno denominado Ilustración, este cambio también fue posible gracias a las ideas de algunos pensadores como Locke, Comenius y Rousseau, entre muchos otros. Por otro lado, se haría evidente la influencia de la ciencia y del empirismo en la educación durante los siglos XVII y XVIII. La importancia de Locke en la educación y en los cambios de la época no siempre se reconoce en la expansión del modo científico imperante en la época instaurado por Newton. No solo en lo que afecta al hombre y a la sociedad, sino también a la educación, sería un logro de John Locke. Como ya se dijo más arriba, estando en Holanda, escribió una serie de cartas a Clerk sobre la educación de su hijo, que fueron impresas en 1693, bajo el epígrafe Algunos pensamientos sobre la educación, 1693. Se tradujo al francés, al alemán y al italiano. Se reeditó un sinnúmero de veces debido a su gran popularidad y fue citado cada vez más como una autoridad probada en el campo de la educación. El pensamiento pedagógico de Locke está estrechamente conectado con su filosofía y su liberalismo político. Aboga por una educación apta para formar un gentleman, un caballero, capaz de ser útil a sí mismo y a su patria, en su clima de ordenada libertad y audaz iniciativa. Esto le imprime un carácter práctico a la educación. La idea de que el hombre puede alcanzar el progreso social a través del cambio político y de los programas educativos fue robusteciéndose con la disminución de la creencia de la autoridad divina como fuente de toda ilustración personal y de toda organización en el mundo. De esta manera, triunfaba su idea de que la sociedad era la fuente de toda moral, junto con la afirmación de que las mismas sociedades son creadas por individuos que pueden cambiarlas. Sus ideas acerca de entendimiento humano o sobre mente también se reflejaron en la educación del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX. La idea de que la mente es pasiva en la percepción permanecía durante mucho tiempo como postulado básico de la metodología científica y llegaría a ejercer una profunda influencia en la teoría de la educación. Así lo explican Bronowski y Maslich. La idea de pasividad de la mente permaneció hasta que apareció el principio de incertidumbre de Heisenberg y en física de relatividad de Einstein, lo que llevó a una nueva idea, la idea de que el observador desempeña un papel esencial en el descubrimiento de la naturaleza. El concepto de tabula rasa lo trasladó al concepto de la mente infantil, la que es como papel blanco o cera, que se puede moldear y adaptar como se quiera. Así la diferencia que puede encontrarse en las maneras y habilidades de los hombres se debe más a su educación que a ninguna otra cosa. Locke, 1693. En cuanto a la finalidad de la educación, pensó en la virtud y la sabiduría, las buenas maneras y el aprendizaje. En esto se resume la formación del caballero o gentleman. Prefiere la educación en el hogar bajo la guía de un preceptor a la que se imparte en las escuelas públicas. Esto se debe a su experiencia de las public schools inglesas, ya que eran lugares donde reinaba la grosería de modales y de palabra. Por lo que se refiere a la educación moral, el núcleo del pensamiento de Locke era obligar desde temprano a adquirir buenas costumbres, ya que la niñez aún no tiene personalidad ni exigencias de autonomía. De aquí su máxima famosa, que tanto fue criticada sobre todo por Rousseau, de razonar con los niños, es decir, de tratarlos como seres racionales apenas fuera posible. De lo que se trata no de propinarle razonamientos abstractos, sino de darle la sensación de que lo que se dice es en vosotros razonable, para ellos útil y necesario,
y que no les den órdenes ni prohibiciones por capricho, pasión o por fantasía. Mas las razones deben ser propias para su edad e inteligencia y deben exponerse siempre con pocas y sencillas palabras. El camino de la mente a la razón coincide en un progresivo camino hacia la libertad. Otras afirmaciones importantes para Locke son la doctrina política construida con los aportes de Montesquieu, Voltaire y Rousseau. El liberalismo comenzó a transformar a Europa a partir del siglo XIX. La idea de que el factor que garantiza el autodominio es el deseo de ganar estimación, al que los niños no son sensibles, como así también el sentimiento de honor, merced al cual el simple reproche puede ser más eficaz que un castigo. Las penas corporales deben evitarse cuando sea posible porque enseñan a someterse a la violencia antes que a la razón. El juego es un factor educativo de enorme importancia, y no solo como ejercicio físico. El juego enseña a medir las propias fuerzas, dominarse, actuar con provecho sobre todo el mundo externo, por lo que debe ser tenido en cuenta en la educación intelectual. Además puede ser fuente de enseñanza intelectuales, por cubos, con las letras y del alfabeto. Hay que empezar por el juego y convertir en este poco a poco en trabajo. En este sentido, es uno de los precursores de la educación activa. Para Locke, el mayor atractivo del juego es la libertad. Observa que al niño le gusta entregarse a actividades diversas, siempre que no se trate de actividades obligatorias. Por consiguiente, llega la paradoja de que el juego debería ser obligatorio y el estudio libre. El estudio debe organizarse del modo que resulte natural, placentero y apto para satisfacer la curiosidad natural y los intereses del niño. Este criterio, junto con la utilidad real y capacidad formativa de las nociones enseñadas, sirve de base para el plan de estudio trazado por Locke. El plan de estudio comienza por la lengua viva. Se dan a leer libros fáciles e intereses, con método directo y sin regla de ninguna clase, solo cuando el niño haya dominado suficiente su lengua materna y una extranjera. Se pasará al latín, que se enseñará sin atormentar a los alumnos con las reglas. También se enseñará historia, geografía, geometría, ciencias naturales y todas las otras ramas de la cultura que se refieren a cosas que los sentidos perciben. En cambio, opinaba de la retórica y la lógica y la metafísica que no servían para nada. Le gustaba la física de su tiempo. Este recorte que Locke hace del plan de estudio de su alumnado ideal, Gentleman, es porque tiene concepto preciso y moderno de lo que es la ciencia y de lo que no lo es. Su ideal de formación intelectual expresada en su obra La conducta del intelecto es preparar a éste de forma que absorba cualquier ciencia a la que desee dedicarse y sea capaz de la libertad de pensamiento, sin reglas y nociones dudosas. En su similitud al humanismo, ese efecto al estudio desde las fuentes. Al respecto dijo: recurrid a la fuente original y no toméis materiales de segunda mano. No hagáis de lado a los grandes maestros. Familiarizaos plenamente con los principios de los autores originales. Confirmadlos y luego sacad vosotros mismos las deducciones del caso. Otra idea de Locke es la importancia que le atribuye a los ejercicios corporales. Aconseja, además de la esgrima y la equitación, el aprendizaje de oficios manuales como la jardinería, la carpintería. Estos aspectos fundamentan la importancia que le asignaba a la educación física. Así lo expresa en su frase famosa: Juvenals mens sana in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Aquí se puede apreciar la influencia de su formación profesional, ya que lo movieron su conocimiento médico. Opinaba que se debía someter a los niños y jóvenes a una vida rigurosa que les impedía caer en una vida afeminada y para que el cuerpo pueda obedecer las órdenes del espíritu. Locke se halla muy lejos de plantear el problema de la educación popular. En un proyecto de ley contra el pauperismo propuso la apertura de las escuelas comunales para los niños de familias indigentes. De 3 a 14 años de edad, no se trataba de impartir en ellas otra enseñanza que la de un oficio con la idea de sacar de inmediato un provecho económico. Conclusión. Locke en pedagogía ocupa un lugar especial y sobresaliente que le presta personalidad propia. En ella se destaca más por sus ideales filosóficas relativas al conocimiento, por su concepción psicológica y moral. En este sentido, más que un empirista, es, como hemos visto, un moralista. Es decir, que da más importancia en la educación a la conducta y a la ética, a la inteligencia y al conocimiento. Ejerció gran influencia en el pensamiento de Rousseau a través de él en toda la pedagogía moderna
En relación a su influencia en la pedagogía de la época, se lo ubica dentro de la pedagogía realista representada por Radke, Comenio y Locke. Esta pedagogía se trata de sustituir el conocimiento verbalista anterior por el de las cosas o mejor por el de representaciones. Aspira a crear una nueva didáctica, dando normas para el empleo del método en la educación conforme a ciertas reglas. Asimismo, atiende a la individualidad del educando con más insistencia que las épocas anteriores. En el orden moral y social cultiva el espíritu de tolerancia, de respeto a la personalidad y a la fraternidad entre los hombres. Entre sus ideas, las que sirven a nuestro tiempo actual es aquella que se refiere a la educación de individualidad de la persona humana. En este sentido, Locke es uno de los primeros que concibe la educación en forma total, integral, atendiendo por igual a la vida física, a la intelectual y moral. Aunque la preocupación por la educación física comienza en el Renacimiento luego de que se había perdido en la Edad Media, Locke es el primero que da la importancia que se merece. No está más decir que este pensador marcó un momento importante en el cambio del pensamiento filosófico, social y educativo de Occidente. Siglo XIX. La Constitución de 1812 reconoce una amplia relación de libertades, pero dependiendo de un individualismo, es decir, o considerándose derechos a todos los hombres, sino a los hombres burgueses. La URSS hizo la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado en 1918 y el Manifiesto Comunista 1848 de Marx y Engels. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Ahora vamos con los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son derechos y libertades que se incardinan en el más alto escalón de la jerarquía normativa. Los posee el hombre por el hecho de ser tal. Existe una confusión sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Ambos comparten varios derechos esenciales como la libertad, igualdad, entre otros, pero a su vez presentan diferencias. Los derechos fundamentales constituyen la principal garantía con la que se cuentan los ciudadanos de un Estado, del que el sistema jurídico político en su conjunto orienta hacia el respeto y la promoción de la persona jurídica. Se presentan en la normativa constitucional como un conjunto de valores básicos y como el marco de protección de las situaciones jurídicas subjetivas. Con relación a los derechos humanos, podemos decir que estos son fundados en la naturaleza humana. Estos se imponen desde el inicio de la existencia de la persona, como el derecho a la vida. Estos son universales, anteriores, superiores al ordenamiento jurídico y al derecho consuetudinario. Es decir, universales porque son válidos en cualquier parte del mundo, anteriores, o sea, están antes que el ordenamiento jurídico, y superior, o sea, no va a admitir una norma que vaya en contra de los derechos humanos. Y el derecho consuetudinario. Los derechos humanos hacen referencia únicamente a los de carácter individual y excluyen a los de carácter social, económico y cultural. Estos son impuestos por el Estado. En cambio, los derechos fundamentales hacen referencia a los derechos sociales, económicos y culturales que están reconocidos por escrito y plasmados mediante la legislación de un Estado. Entonces, los derechos fundamentales hacen referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Y sí o sí tienen que estar reconocidos por escritos. Y a la vez, estos son los derechos humanos positivos, concretados en un Estado que los reconoce y garantiza. También encontramos derechos y garantías constitucionales que se consideran esenciales en el sistema político y están especialmente vinculados a la protección de la dignidad humana. Los derechos constitucionales se clasifican en derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación. Tercera y última generación. Las garantías constitucionales son instrumentos de protección que permiten la reparación de la vulneración de algún derecho establecido en la Constitución Nacional. Estas están contenidas en la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir, aquella que tiene normas, principios, pilares y la acción del Estado y la nación, y a su vez trata sobre derechos fundamentales. Una definición formal del concepto de derechos fundamentales según Luigi Ferrajoli. Definición teórica puramente formal o estructural. Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscripta a un sujeto por una norma jurídica,
y por estatus la condición de un sujeto, prevista por una norma positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o autor de los actos que son ejercicio de estas. Entonces, a partir de los puestos podemos decir que los derechos fundamentales son derechos escritos, plasmados y concretados mediante la legislación de un Estado. Tienen que pasar por un procedimiento. Entonces son escritos, plasmados y concretados mediante la legislación de un Estado que los reconoce y los garantiza. Es decir, que los acepta y los trata de hacer cumplir. Entre estos se encuentran hechos culturales, económicos, sociales, etc. Jurídicamente tiene una estructura normativa, de norma, por lo que puede decirse que son derechos humanos concretados. Ahora vamos a ir a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son un conjunto de valores éticos fundados en la naturaleza humana. Estos corresponden a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. O sea, yo soy un humano, tengo derechos humanos. Tienen características como universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad e interdependencia. Sus principios se obtienen mediante los métodos racionales y se imponen desde el inicio de la existencia como la vida y la evolución. Hacen referencia solo a los de carácter meramente individual y son anteriores y superiores al ordenamiento jurídico y al derecho constitucional. Eso lo vimos en la unidad 1 y en la unidad número 7. Ahora, las garantías. Bueno, ya vimos lo que son los derechos fundamentales, que son derechos escritos plasmados, que se enfocan en los temas culturales, económicos, sociales. En cambio, los derechos humanos son un conjunto de valores éticos, ideales fundados en la naturaleza humana y también que tienen las características que son universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia. Ahora, con esta diferencia hecha, vamos a ver las garantías. Las garantías son los medios otorgados por la Constitución Nacional, es decir, lo que nos ofrece la Constitución Nacional para proteger los derechos humanos. Estas surgen cuando el Estado los consagra en formato legal. Es decir, una vez que los avala el Estado, la Constitución Nacional nos va a brindar las garantías, que son instrumentos jurídicos de protección para la reparación en caso de que haya una vulneración de algún derecho. Ahora vamos a ver los derechos constitucionales de Constitución Nacional. Son aquellos que se consideran esenciales en el sistema político que la Constitución funda y están especialmente vinculados a la dignidad humana. Se los puede clasificar en derechos fundamentales de primera, segunda, tercera y última generación. Los derechos fundamentales y garantías en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es una carta con contenido jurídico y político, donde reconocen derechos y garantías fundamentales que conforman los denominados derechos subjetivos. Derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es la facultad de ejercer su derecho que todo hombre realiza lícitamente. O sea, es la facultad que tiene el hombre de ejercer su derecho. Lícitamente son las prerrogativas reconocidas a las personas para actuar jurídicamente y que quedan libradas a su discrecionalidad. El derecho objetivo es un conjunto de normas mediante las cuales se concreta la ley, por ejemplo, los códigos, decretos, leyes, etc. Las libertades individuales conforman los derechos subjetivos contenidos en la parte dogmática de la Constitución Nacional. Ahora, las garantías. Las garantías se manifiestan, estos son derechos que se manifiestan en forma de preceptos, que aseguran la protección política y legal a partir de un plexo jurídico de la Constitución, donde se establecerá cuál es la esfera competente de los órganos de gobierno que se encargarán de su protección. Ahora, dentro de las garantías nosotros tenemos, por ejemplo, el debido proceso, que está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice: frente a un acto de arbitrariedad del poder público, se opone el debido proceso, que es el sustentador del principio de libertad y de derecho a circular libremente. Todo ciudadano tiene derecho a un juicio previo fundado en la ley anterior al hecho de proceso por jueces designados, que no puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y tampoco puede ser arrestado sin orden de autoridad competente. Ahora, el estado de sitio. Está en el artículo 23 de la Constitución Nacional, que nos dice que en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio donde exista la perturbación del orden.
quedando suspensas allí las garantías constitucionales. La declaración del estado de sitio es atribución del Congreso. Sin embargo, de acuerdo al artículo 75, inciso 26, al artículo 99, inciso 16, también está facultado el Poder Ejecutivo para decretarlo. Durante la dictadura militar de 1976 se abusó tanto del estado de sitio que las detenciones se constituyeron en verdaderas condenas, impidiendo incluso la opción de salida del país. El artículo 43 de la Constitución Nacional declara la acción de habeas corpus incluso durante la vigencia del estado de sitio. Luego viene la reforma de 1994, que se introdujeron los institutos protectores de los principios de libertad e igualdad. En el artículo 43 lo introduce. Ahora el amparo. El amparo pertenece al género de las medidas precautorias. Este no puede ser interrumpido, debe ser expedito, que obra con rapidez y rápido. El afectado puede interponerlo siendo una persona física o jurídica. El amparo solo es viable si no existe otro procedimiento más apropiado previsto por la legislación. Se puede interponer esta acción contra cualquier discriminación y en lo relativo a derechos de ambiente, consumidores, usuarios y salud, participación directa con la comunidad. Ahora vamos con el habeas data. Se desprende del amparo y es un procedimiento idóneo para la rápida restauración de un derecho violado. Esta se introduce para proteger la intimidad y protege el derecho establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas están solo destinadas a Dios. Tiene por objeto que el afectado tenga conocimiento de sus datos, de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos. En caso de falsedad pueden exigir la supresión o modificación de los datos. En el artículo 19 tenemos las acciones privadas, o sea, lo estoy recitando como está en la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Habeas corpus. Al igual que el habeas data, es un procedimiento para la rápida restauración de un derecho violado y se desprende del amparo. Este recurso existía, pero sin categoría constitucional hasta que fue introducido en la reforma de 1994. Protege específicamente la libertad ambulatoria. Se es privado de la libertad sin un proceso penal anterior y podrá ser interpuesto no solo por el afectado, sino también por cualquiera que sepa de algún ciudadano, está privado de su libertad física. Un ejemplo muy común de habeas corpus es la desaparición forzada. El respeto a la ley afianza la seguridad individual por conocimiento previo de esta, dando certeza, seguridad y confianza al ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Los derechos reconocidos por la Constitución Nacional son derecho a la propiedad, contenido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. La propiedad privada es concebida como el objeto y fin del trabajo, o una consecuencia de la propiedad de cada uno de su propia persona. Este artículo limita el derecho de propiedad a perpetuidad al instituirla la expropiación. También precisa la defensa de la propiedad frente al poder público, la abolición y confiscación de bienes que borrada del Código Penal, la inviolabilidad de la propiedad. Se menciona también los derechos de propiedad intelectual contenidos en la ley que los reglamenta la Ley 11.723, que protege el derecho de autor y patentes. El artículo 17 nos dice que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Ahora vamos a ver los derechos de tercera generación. Estos derechos formaban parte de los denominados derechos difusos, que imposibilitaban la reclamación de un deber por parte de particulares y el Estado. Derecho a la protección ambiental. Todos gozan el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y actividades. Los que realicen obra y no respeten al medio ambiente deben recomponer lo afectado, y si no se puede, deberá pagar una indemnización. Establece el destino de los residuos tóxicos, prohíbe el ingreso a Argentina de residuos peligrosos y radioactivos. Ahora leyendo el artículo 41 de la Constitución Nacional nos dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos o de los radiactivos. Ahora vamos con el derecho de los consumidores y los usuarios. Está en el contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Este prescribe que los consumidores y usuarios tienen derecho de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a condiciones de trato digno. El artículo 42 nos dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada, veraz, a la libertad de la elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Derecho de los pueblos indígenas. Contenido en el artículo 75, inciso 17, este implica la protección de los derechos de los indígenas y el derecho de estos como pobladores originarios de tierras y culturas. El 11 de agosto de 1994, más de 300 representantes de los diversos pueblos indígenas de todo el país llegaron a la ciudad de Santa Fe para presenciar uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX en relación con los pueblos originarios, la Convención Nacional Constituyente a cargo de la reforma de la Constitución Nacional. Iba a tratar la incorporación de los derechos indígenas en la Carta Magna. Llegaban de distintos lugares cargados con la memoria ancestral de sus pueblos, con luchas de 5 siglos y con un mandato impostergable, volver a sus territorios con una victoria. Los años previos a la reforma fueron de un arduo trabajo de las organizaciones indígenas para consensuar una propuesta que incluyera los principales derechos en el nuevo texto y a su vez para convencer a las convencionales constituyentes de que aprobaran la reforma. Es que hasta en ese momento en materia indígena regía el artículo 67, inciso 15 de la Constitución Nacional de 1853, que establecía que le correspondía al Congreso Nacional proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la convención de ellos al catolicismo. Ese jueves 11 de agosto ya había caído la noche cuando la Asamblea comenzó a tratar el tema de los derechos indígenas en el Paraninfo, sala de celebración de los actos públicos de la Universidad Nacional del Litoral. En la ciudad de Santa Fe, los referentes de las comunidades permanecían en silencio expectantes en los palcos. La reforma del artículo 67, inciso 15, fue aprobada por unanimidad, en lo que significó un cambio de paradigma en materia de derechos humanos indígenas. A partir de ese día, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que la afecten. Más allá de las provincias, pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Entonces, los principios reconocidos en nuestra Constitución Nacional son el principio de legalidad, que está contenido en el artículo 19, que establece que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este principio asegura la seguridad jurídica. El principio de legalidad lo vemos en los artículos 4, 14, 17 y 18. Por otro lado, tenemos el principio de razonabilidad, que está en el contenido en el artículo 28. Este principio también garantiza la seguridad jurídica junto con el principio de legalidad. Los jueces son los encargados de aplicar el control de razonabilidad de las leyes por medio de la declaración de inconstitucionalidad. El artículo 28 sostiene que los principios, garantías y derechos no pueden ser alterados por las reglas que reglamentan su ejercicio. Los límites de estos deben estar siempre orientados a un fin y no pueden ser irrazonables, ya que serían declarados inconstitucionales. Contenido material. Que dice así el artículo 28. Los principios y garantías y derechos reconocidos
en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Vamos con los derechos humanos, conceptualización, principales formulaciones, los tratados internacionales sobre derechos humanos en nuestra Constitución. Los derechos humanos, como vimos anteriormente al hacer la distinción de derechos humanos y los derechos fundamentales, podemos decir que los derechos humanos son un conjunto de valores éticos fundados en la naturaleza humana que corresponden a todos los seres humanos por hecho de serlo. Tienen características como universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad. Estos hacen referencia solo al derecho de carácter individual y son anteriores y superiores al ordenamiento jurídico y a la costumbre jurídica. Es indudable que cuando se habla de derechos humanos, se quiere significar que su raíz, título o fundamento se encuentra radicalmente en el carácter humano de sus titulares y en principales dimensiones del perfeccionamiento de su humanidad, o bien en ciertas situaciones que aparecen como indispensables para el desarrollo de los rasgos básicos del ser humano. Se afirma en este sentido que cuando se habla de derechos humanos, con esa expresión se quiere designar un tipo o clase de derechos preexistentes a las leyes positivas. Las principales formulaciones. Con respecto al tema de los derechos humanos, podemos diferenciarlos que sostienen la tesis ius naturalista y las ius positivistas. Tenemos la tesis ius naturalista, que viene del derecho natural, que considera que existe al menos una norma jurídica que de fuente no positiva, es decir, que todas las normas vigentes deben tener como referencia un principio normativo superior. Y la tesis ius positivista, positivista o reglamentado, plasmado, afirman que toda norma tiene una fuente meramente positiva, es decir, que no existen principios superiores y que no estén puestos por la sociedad. Es posible sostener que derechos humanos son todos aquellos derechos subjetivos cuyo título radica en la personalidad del ser sujeto. El problema del fundamento de los derechos humanos. Existe una probabilidad de elaborar una justificación racional de la fundamentación ética de los derechos humanos que consta de 3 pasos. Debemos partir de la suposición de que los derechos humanos son algo considerado deseable, importante y bueno para el desarrollo de la vida humana. En un segundo momento se tratará de buscar el fundamento de cada uno de los derechos humanos, contando siempre con la convicción de que se tienen buenas razones para alegar en su favor. El tercer paso se centraría en 1. La posibilidad de que esas buenas razones que alegamos puedan ser expresadas a otras personas. Y 2. La posibilidad de que estas buenas razones tuvieran un reconocimiento más o menos general. Ahora, tenemos la conceptualización, tenemos 5 modelos. Tenemos el modelo ius naturalista, que es sustentado por el hombre por su propia condición de ser tal. El modelo exceptivo, que rechaza toda noción de derechos humanos y parte de un proceso sin sujeto, o también de la negación de que el hombre pueda ser perspectiva válida para las ciencias sociales. El modelo positivista, voluntarista, el derecho se crea por la voluntad del gobernante y el origen está en el poder que respalda el sistema jurídico. Un sistema pragmático es una preocupación exclusiva por las técnicas positivas y en el estudio internacional de los procedimientos dirigidos a sus tutelas. Y un modelo dualista, que tiende a superar versiones ius naturalistas y positivistas, es decir, dúo de 2, incluye las 2. En el pragmático viene del pragmatismo, voluntarista que se da por voluntad del gobernante, exceptivo, vamos a hacer excepciones, vamos a rechazar, vamos a excluir de que los derechos humanos parte de un proceso sin sujeto, y el modelo ius naturalista viene del derecho natural, que son sustentados por el hombre, o sea, los derechos humanos se sustentan por el hombre por el mero hecho de ser hombre, es decir, de ser tal. Ahora, hay tratados de derechos humanos en la Constitución Nacional. Esto fue a partir de la reforma de 1994 que se incorporaron tratados de derechos humanos, el artículo 75, inciso 22. Hay una jerarquía que se determinó que estas declaraciones, tratados y convenciones agregadas gozan de jerarquía constitucional y superior a las leyes, es decir, supralegales. Es de especial interés considerar la incorporación de estos tratados de contenido ético y jurídico, como resguardo de la personalidad. Tenemos una protección, que se incorporaron instrumentos de protección y también tribunales encargados de cumplir esa protección. El origen de la protección internacional lo encontramos en los mismos instrumentos que desarrollaron la concepción de los derechos humanos. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En un segundo lugar aparecen sistemas de control regional circunscriptos en un punto
a su organización y jurisdicción a determinada zona geográfica. Su existencia se basa en el hecho de que un organismo universal no tiene la capacidad para ejercer todo el control. Es destacable la importancia de los organismos no gubernamentales, ONGs, que no están constituidos por estados, pero son los encargados de emprendimientos orientados a la protección de los derechos humanos. Entre ellos está Amnistía Internacional, de los importantes del mundo, el Comité para las Eliminas de la Discriminación Racial, Comité contra la Tortura, etc. Algunos de estos incorporados son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño. Luego se le atribuyó jerarquía constitucional a 3 convenciones que no están enumeradas en la Constitución Nacional. Hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Y con esto estaríamos cerrando la unidad número 10 de Introducción al Derecho. Ante cualquier duda la pueden consultar o escribir en los comentarios. Nos estamos escuchando en el próximo video o episodio en esta sección de Sin lugar a dudas. Chao.